Hola, mi nombre es Michael Ventura, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde en estos momentos estaré presentando un tema conformado por dos a su vez, el cual detalla lo siguiente. Se compone por elementos de importancia de información y aspectos éticos y sociales de los sistemas de información. Sin más preámbulos, pues vamos a comenzar a compartirles la presentación. Muy bien. Como ven, trataremos el tema de elementos de importancia de la información y aspectos éticos y sociales de los sistemas de información. Entonces empezamos. Muy bien. Empezaremos primero los elementos que corresponden a dar importancia y utilidad a la información. Antes de empezar cualquier tema referente a la información, es necesario saber qué es información. La información, en resumen, sería un conjunto de datos que le dan sentido y lugar donde ésta se caracteriza por tener significado, importancia, vigencia, validez y valor. Dígase, el significado se refiere al cuerpo y por lo cual existe. Su importancia, el nivel de prioridad que las personas le dan referente al tema. No es lo mismo una información en estos momentos de un color sobre algo que querramos y después, ya que al tiempo pierde su importancia. La vigencia, la duración que tiene en el plano del marco del tiempo. La validez se referente a su valor de ver si es cierto o falso. Y sobre todo, su valor, que tomando en cuenta la importancia, va de la mano, pero no es lo mismo, ya que su valor, aparte de su valor de verdad, también puede ser en la magnitud que puede afectar o beneficiar. Entonces, los elementos en ese mismo orden, el uso de la información. Se considera que la generación y obtención de información persigue estos objetivos. Entonces, en este apartado se diría que es aumentar conocimiento al interlocutor, refiriéndose a la información necesaria para aportar algún detalle que una persona quisiese saber, proporcionar a quien toma decisiones la materia prima fundamental para el desarrollo de soluciones y elecciones, y proporcionar una serie de reglas de evaluación y reglas de decisión para fines de control. En este apartado, los elementos de la comunicación, en la parte de elementos que corresponden a dar importancia y utilidad a la información, se puede decir que los elementos de la comunicación estaría el código emisor, el mensaje, el receptor, el canal, y todo esto funge a través de un contexto. Es decir, el emisor emite un mensaje donde debe llegar al receptor. Pero entonces el receptor debe estar intuido en un código igual al emisor, pero a su vez debe tener un canal, y todo esto en combinación debe existir dentro de un contexto. No es lo mismo decir el agua está fría, es muy ambiguo, debe existir en un contexto. En la playa el agua está fría es para no bañarnos, pero en nuestras casas el agua está fría es refiriéndose a está fría el agua para bañarnos. Uno es para asearse y otro para disfrute. Entonces, la función de la comunicación. Las funciones socialmente de la comunicación estarían siendo expresarnos emocionalmente, el ser humano como ser social, partiendo de esta premisa, necesitamos como seres humanos y racionales poder expresar qué se siente al momento de cuando se está comunicando. Informar, refiriéndose a transmitir una idea de lo que tenemos hacia el receptor, componer conocimiento. La información no solo es por detallarle y ya, sino también merece
aportar un poco hacia el receptor para que sea de utilidad. Aprender y compartir diferentes puntos de vista. A partir de la comunicación podemos conformar un conjunto de detalles, lo cual a partir de ciertos puntos omisos podemos conformar una idea abrupta, o no solamente abrupta, sino clave y eficaz. Cooperación, regular y persuadir. Desde los momentos de la historia de sus inicios, el ser humano ha tratado de poder convencer a otros, de poder unirse a sus ideas y campañas. En esta misma forma, para poder que cooperen a su parte o poder participar en un cometido. Entonces, dentro del segundo apartado, que son los aspectos éticos y sociales relacionados con los sistemas de información. Para esto, los sistemas de información y sus componentes se detallan de la siguiente forma. Estos están basados y contienen a su vez información, para lo cual es el fin de los sistemas de información, personas que son usuarios que estarán manejando el sistema, manejando la información. Los recursos son referentes a qué se usará para poder operar el mismo sistema. Estos tres estarán a su vez haciendo diversas actividades, lo cual se conoce como su proceso. Y al final será el objetivo de lo que se requiere para el sistema que fue planeado. Entonces, las actividades de un sistema de información son la recopilación de información, lo cual funge como su entrada, el almacenamiento, donde antes de su proceso debe poder almacenarlos, el procesamiento per se, donde toda la información que ha entrado y ha sido almacenada será, por ende, transformada en información clave para poder tener un resultado. Y entonces la distribución es el sistema para, de cierta forma, transmitir y cumplir el cometido. Para entonces, continuando con lo que es el ciclo de vida del sistema de información, tenemos su codificación, que en tecnología se trata como un sistema de información para la parte de que simplemente es un sistema informático, pero eso se deja más al apartado de sistema de información informático. La codificación se refiere a cómo se ha configurado con los diversos entes y cómo va a funcionar. El conocimiento de la organización, o sea, el grupo, el colectivo que decidió adoptarlo. Determinar las necesidades. Estas necesidades son por qué y para qué. Y qué necesita que haga para ese colectivo para poder manejar el sistema de información. El diagnóstico, que es lo que acontece en el colectivo, el diseño del sistema, como dije anteriormente, no solamente cómo funcionará, sino cuáles son los diversos procesos que maneja y cómo se va a transmitir, identificar los problemas y oportunidades que afectan, como dije anteriormente, al colectivo. La implementación es la instauración del mismo sistema una vez que fue diseñado, el mantenimiento, las políticas o los diversos métodos para poder mejorar las fallas que tiene el sistema en el colectivo. Y propuestas, una vez el mantenimiento, que fue propuesto anteriormente, poder permitir a los usuarios que están manejando el sistema la mejora. Ok, en los tipos de sistemas de información tenemos sistemas competitivos, donde un conglomerado decide manejar un producto y llevarlo a máxima exponencia. Luego los sistemas de cooperativos, donde un conglomerado de personas decide unirse para un fin específico. Y los sistemas que modifican el estilo de las operaciones. Este es especial ya que se encarga de corregir. En la aplicación de los sistemas de información. Bueno, los sistemas de información básicamente son empleados en cualquier ámbito. Medicina, salud, educación, iglesias, transporte. Básicamente los sistemas de información son capaces de poder implementarse en cualquier sitio. Porque si lo vemos de una perspectiva donde se maneje una interfaz vía un ordenador, bueno, sería un sistema de información informático, pero si lo vemos desde la perspectiva de la vida en sí,
todo el tiempo manejamos un sistema de información, es decir, cómo nos comunicamos con el vecino, cómo nos comunicamos con nuestros familiares, cómo se comunican las personas, cómo tramitamos documentos. Si se fijan, no estamos manejando un sistema per se vía una interfaz, estamos manejando un sistema de información. Muy bien, en este aspecto, el impacto ético y social de los sistemas de información. Para esto hay que entender los riesgos morales de las nuevas tecnologías, ya que básicamente se ve comprometido un detalle clave que es la privacidad sobre la información que tiene nosotros, ya que un sistema, como se explicó anteriormente, contiene toda nuestra información y hay que ver respecto a cómo se usará y por qué lo usarán de ese modo. Establecer políticas de ética corporativa que incluyan cuestiones de sistemas de información, es decir, si la información que ha suministrado una institución será usada a favor o en contra, dígase tuya, o si esta será usada de manera adecuada bajo tu consentimiento. Entonces, los problemas éticos y sociales relacionados con los sistemas. En este aspecto vemos el modelo conceptual para las cuestiones éticas, sociales y morales. Es decir, como vimos anteriormente en el apartado anterior, se maneja un punto clave sobre qué es debido y qué no es debido y cómo no es debido. En los tiempos actuales, sobre el brote de una pandemia que tenemos al momento del 2020, eh, vemos que se maneja en ciertas sociedades, como son países, la suministración de información para publicarlas al público de un país para saber quién está infectado y quién no. Entonces, en este apartado se dice, ¿es ético o no que las instituciones usen esos datos que se han suministrado para determinar quién está infectado y quién no? También está la dimensión moral de la era de la información. Sea, como es España, un país que defiende este apartado, sobre qué y cómo debe tramitarse la información que nosotros como usuarios transferimos a las diversas instituciones. Y de esta forma, cómo debe procederse en casos de, muy bien, los problemas éticos y sociales relacionados con los sistemas. Para esto hay un conjunto de cosas. Es el mal manejo de nuestra información puede verse afectada inclusive hasta al manejo de cortes, ya que nuestra información que se ve sometida a algunas entidades y estas no lo manejan adecuada, puede ser inclusive hasta perjudicial para nosotros. Un caso que hubo en el Líbano fue de un jeque, el cual él mismo, eh, su hijo, se vio afectado por una lanza que como una bala perdida, pero en este caso fue una lanza perdida. Un objeto cortopulsante con una vara básicamente le perforó el pulmón, o sea que lo hirió de gravedad. El hijo de él estaba en lecho de muerte y como no se encontraba un pulmón, o sea, un donante, entonces él recurrió al mercado negro. Entonces se le consiguió el pulmón, pero pasó detalle. El mercado negro no es que se consigue un pulmón de la noche a la mañana, sino recurrieron, como su hijo tenía 7 años, un peso determinado de 80, de 60, 50 kilos, y era varón, y un tipo de sangre en específico. Entonces, se, se dio las noticias, se consiguieron el pulmón, pero de esta forma también se vio la noticia. Una vez el niño se recuperó, se vio que una persona con esa misma característica que dije anteriormente, secuestrada en otro país para suministrar el pulmón. Es decir, nuestra información que son suministradas debe manejarse con una composición ética y súper fiable, donde solamente personas capaces y que estén validadas para eso puedan tener información que no se vean expuestas al público.
Entonces, es la responsabilidad que se debe manejar referente a la ética con los sistemas de información son la responsabilidad personal. Yo como institución debo manejar responsabilidad con mis usuarios, donde debo sobreguardar su información sin que se vea afectada formal como empresa, un acuerdo entre parte y parte legal, donde la Corte y el Estado sea partícipe de los acuerdos entre institución-persona y el debido proceso, el cual donde respete todas las normas y regulaciones. En este aspecto, en los problemas éticos y sociales relacionados, también está el análisis ético, donde se identifica y se descubre claramente los hechos, se define el conflicto o dilema e identificar los valores de orden más alto, identificar los grupos de interés, identifica las opciones razonables que se pueden tomar e identificar las posibles consecuencias de opciones. Ahora, con esto anteriormente leído, solamente queda una sola pregunta. ¿Qué pasaría si alguien eligiese esta opción? Es decir, cualquier premisa que se tome puede ver afectada en una consecuencia. Ejemplo, tomando en cuenta el comentario sobre el brote que actualmente estamos pasando al año 2020, si mi información se ve suministrada a el público, ¿qué podría pasar? Ejemplo, si por casualidad yo capto el virus, pero mi información se capta, ¿qué podría pasar? Yo fuese excluido, yo fuese salvado o yo fuese condenado. Hay que tener en cuenta estas consideraciones. Entonces, los principios éticos. En esto tenemos identificar y descubrir claramente los hechos. La regla de oro refiriéndose a el manejo de la información. Tratar a los demás como se quiere que los demás te traten a ti o a uno. Es decir, si yo quisiese que mi información sea publicada, yo me sentiría bien con eso. El imperativo categórico de Immanuel Kant, si una acción no es correcta para todos, no es correcta para nadie. A esto se refleja bien común. Para todo el mundo debe ser beneficioso y si afecta a un grupo, pues no debe ser. La regla del cambio de descartes. Si una acción no puede efectuarse rápidamente, no debe efectuarse nunca. Es decir, esto es para cuando pasan los fallos. Si un procedimiento, el cual para evitar tarda un tiempo más allá del prudente de las horas normales en un día, no debe usarse, ya que se perdería tiempo. El principio utilitarista o de utilidad, efectuar la acción que el valor más alto y mayor, es decir, la información que se maneja tiene un valor en el tiempo, la cual puede beneficiar o afectar en la misma dualidad. El principio de aversión al riesgo o afectar a una persona, efectuar la acción que produce el menor daño o que cueste menos tiempo. Y la regla ética básica, nada es gratis. Es decir, un ejemplo básico de esto es el uso de Google. Google, al parecer, nos ofrece correo, videos, en el caso de YouTube, el calendario, una plataforma convexa para poder administrar nuestra información. Pero eso no es gratis, ya que, como es bien sabido, Google comparte nuestra información a diversas empresas a través porque ya hoy día es un capital, servicio capital de información. Como dije anteriormente, Google comparte la información y básicamente lucra sabiendo los diversos mercados que existen por la data que ya tienen almacenada. Básicamente es eso. En los sistemas de información nada es gratis.
Si estamos usando algo que no tiene precio monetario, quiere decir que estamos expuestos a ciertos niveles de peligro de que nuestra información no esté resguardada de forma segura. Entonces, los problemas éticos y sociales relacionados con los sistemas. En este apartado tenemos los peligros para la privacidad de Internet. El spam o código, no código, sino mensajes basura, lo cual sea publicidad en niveles mórbidos hacia una persona determinada para que compre o adquiera un producto. Esto básicamente se ve en los correos que tienen varios apartados. El apartado de redes sociales, el apartado de spam, donde todo esto o correo no deseado llegan correos que usualmente no querríamos o que ya declaramos que no es seguro esa cuenta. Y tenemos en un segundo apartado los hackers. Los hackers no son más que personas, dependiendo de su nivel y de sombrero blanco, gris o negro. El sombrero blanco que ayuda a fortalecer, detectando debilidades. El gris que sigue el mismo sendero del blanco, pero de cierta forma tiene algunas cualidades del negro. Y el negro que se encarga de hacer daño. Claro, el gris y el blanco básicamente se encarga de aportar con sus habilidades de penetración y destrucción. Ahora bien, también tenemos una parte de las enfermedades relacionadas a la computación, que debido al auge de los sistemas de información, que hoy día el uso de sistemas de información informáticos, donde tenemos plataformas, han aparecido diversos problemas físicos o problemas de salud en las personas, que son lesiones por retención repetitiva. Estamos sentados en un sitio y vivimos lo mismo, lo cual nos afecta psicológicamente en el psique. El síndrome de túnel carpiano. El tiempo que tenemos sentado nos afecta a las muñecas al no moverlas y estar digitando y usando el mouse todo el tiempo. El síndrome de visión de computadora, donde básicamente desarrollamos cierta ceguera temporal o no ceguera temporal. Más bien, vemos un poco borroso o simplemente al tiempo necesitamos usar lentes para poder contrarrestar ese problema. Y el tecnoestrés. Estamos todo el día sentados en un dispositivo viendo una pantalla, nos volvemos un tanto irritables debido a los cambios de luz, los cambios de horario y que no cambiamos el ambiente. Claro está, existen diversas medidas a tomar para evitar todo esto, donde las medidas son básicas. Cada cierto tiempo debe pararse, beber agua, hacer actividad física, caminar, comer algo y descansar. Muy bien, por el momento esto fue todo. Mi nombre es Michael Ventura, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta fue de la asignatura Sistema de Información de la sección WC3 y el tema tratado fue elementos de importancia de la información y aspectos éticos y sociales de los sistemas de información. Muchas gracias por su atención.